Él es Edgar Elías Azar. Del 2013 al 2017 fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de México y su principal aportación durante su gestión fue la implementación de juicios orales en nuestro país. Hoy, Edgar es embajador de México ante el Reino de los Países Bajos y en entrevista para Enlace Judío, este prominente diplomático y magistrado mexicano platica sobre cuál es el elemento que tanto admira de la comunidad judía. Hola Edgar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muy agradecido porque pues siempre una invitación de una comunicación tan importante como es este medio nos da la oportunidad de poder expresar ideas que muchas veces pues no se oyen o ya no le interesa a mucha gente. Y el tema de justicia pues siempre será un tema con mucha actualidad. Muchas gracias, Nadia, muy agradecido con ustedes. Pues bueno, Edgar, empecemos por el inicio. Durante 10 años fungiste como presidente del Tribunal Superior de Justicia en México. ¿Cómo describirías estos años? ¿Qué tan complejo es tener este puesto, sobre todo en un país como México? Para poder contestar esa pregunta es muy importante que se entienda qué cosa es nuestro tribunal aquí en la Ciudad de México. Para empezar, es el segundo tribunal más grande de América y es un tribunal muchísimo más grande que cualquier capital europea, que los que tienen cualquier capital en Europa. Es un tribunal que maneja 400,000 asuntos al año y que tiene presencia nacional porque mucha gente que hace contratos en la provincia someten la jurisdicción al Tribunal de la Ciudad de México porque tienen más confianza en los jueces de la Ciudad de México o por cualquier razón financiera o mercantil. Entonces es un tribunal muy grande, es un tribunal que es un fuerte pilar de la paz que existe en nuestra Ciudad de México o que existía en nuestra Ciudad de México y que tiene una influencia en materia económica, en materia social y en materia de seguridad importantísima. ¿Qué tan difícil fue? Debo confesarte que para mí no resultó difícil, no obstante que es un trabajo muy complicado. Y no resultó difícil porque yo empecé en el tribunal prácticamente barriendo el tribunal. Lo conocía perfecto, impecablemente todas sus funciones, los jueces, los compañeros magistrados que me acompañaron toda la vida. En fin, y siempre fue un trabajo en el que yo realizaba con muchísimo gusto. O sea, yo era una persona que iba feliz a la oficina, no obstante que sabía que íbamos a enfrentar problemas gravísimos, como el tema de la trata, el tema del secuestro, el tema de la implementación de los juicios orales, temas muy delicados, con casos muy delicados. Y pues digo, el tribunal funcionó muy bien. Nunca tuvimos mayores problemas que los propios de su desenvolvimiento y funcionalidad. Y decirte, es un trabajo complicado, te contestaría Nadia, muy complicado. Pero a mí no me lo resultó. No obstante, tuve problemas muy graves y que muchas veces amanecía de no saber qué cosa es lo que íbamos a resolver. Ahora, Edgar, hablando un poco de la parte oscura de esta labor, supongo que ser presidente del Tribunal Superior de Justicia puede involucrar muchos riesgos para tu vida personal. ¿En algún momento sentiste miedo por tu propia seguridad? Para empezar, nunca sentí yo miedo. A un juez que le tiemble la mano, y así lo dije yo en mi discurso público, no tiene lugar o cabida en un tribunal. A un juez no le debe temblar la mano nunca, ni la voz le debe temblar. Un juez resuelve en la soledad de su privado y está solo, muy solo cuando un juez va a resolver. Nada ni nadie puede decirle cómo va a resolver. Ahora, ¿sentí yo miedo? Te voy a decir un dato muy curioso. Yo no sé si es un pacto de la delincuencia de no meterse con los jueces. Fui presidente de presidentes de tribunales, sí, yo encabecé una organización que agrupaba a todos los presidentes de tribunales de todo el país durante más de 4 años. A la fecha, hoy, nunca hemos tenido un tema de venganza en contra de un presidente del tribunal o en contra de un juez. Sí es cierto que ha habido ciertos jueces acribillados, que los han matado, es cierto, pero fundamentalmente o porque fueron jueces que se involucraron en tratos indignos con la misma delincuencia, o por cuestiones personales fueron privados de la vida. Pero si yo te digo que se resuelven fácilmente, solo mi tribunal dicta, o el Tribunal de la Ciudad de México dicta 1000 sentencias por día se publican 1000 sentencias. Y en todo el país, pues deben sumar millones las sentencias que se dictan.
Y ahora yo te revierto la pregunta a ti. ¿Cuántos problemas has oído? ¿Los has oído? ¿Has oído de jueces que los matan? Sí, efectivamente, tuvimos un lamentable caso hace 3 o 4 años, pero de hace 3 o 4 años a la fecha se han dictado millones de resoluciones. Hay una especie, digamos, de protección. Yo siento totalmente innecesario blindar a jueces con carros especiales o ponerles escoltas, o innecesario totalmente. No te metas con ellos, actúa bien, juzga bien y aplica la ley como debe ser. Y no pasa nada. Y ahí está la prueba que no ha pasado nada, ¿no? Miedo sentí, nunca sentí miedo, pero ningún juez debe sentirlo. Si tú sientes miedo, vete a tu casa y enciérrate en un cuarto. O cambia de trabajo. Claro. Ahora, tú que lidiaste por muchos años con los problemas de la gente, ¿cuál considerarías tú que es la principal enfermedad dentro de la sociedad mexicana? Tenemos varios talones de Aquiles en la justicia mexicana. Hablo tanto de la justicia federal como de la justicia local. Un talón de Aquiles muy importante es la falta de credibilidad. La gente no cree en la justicia mexicana. Y más aún cuando altas autoridades o importantes autoridades tachan al Poder Judicial de corrupto, de retrógrado, de etcétera, ¿no? Porque no le gustaron las sentencias. ¿Hay corrupción? Sí, sí hay corrupción, pero infinitamente menos de lo que la gente cree. O sea, no hay la corrupción que la gente cree. ¿Por qué razón? Porque son tribunales que están colegiados, es decir, 3 magistrados son los que van a resolver los asuntos y difícilmente puedes tú corromper a los 3. O sea, yo diría imposible. Yo vi casos de corrupción, sí. Procesé jueces, sí. Estuvieron privados de la libertad, sí. Pero hombre, cuando te digo que se dictan 1000 sentencias por día, cada vez que pones tu cabeza en la almohada, ya se dictaron 1000 sentencias solamente en la Ciudad de México. ¿Y qué oíste algún escándalo? ¿Supiste de alguna denuncia por corrupción? Ah, pero el día que hay un caso delicado, que trastocas tú intereses de gente poderosa o gente con dinero que tiene capacidad de poder hacer escándalos, bueno, en ese momento se piensa que todos los asuntos están igual de manoseados que ese. No sé si me explico, o sea, se dictan 1000 sentencias al día. Ah, pero hay un asunto en donde ya le pisaste, y lo digo con lo que lo digo muy burdamente, le pisaste el callo a alguien que sabe gritar en la prensa o que sabe hacer escándalos o que tiene los medios o las influencias para hacer publicidad. Y eso hace que la gente piense, pues la justicia se vende, el juez corrupto, el que sé qué. Pero ese mismo juez al que están acusando, quizá fue un juez valiente que supo enfrentarse a un poderoso, ¿no? Como sí los hay, sí los ha habido. Y luego somos objeto toda la judicatura de denuncias falsas, de que te acusan falsamente por cosas que nunca hiciste, o cosas por el estilo. El juez es una posición delicada y muy bonita, Ana. En el momento en que tienes tú enfrente la oportunidad de sacar a alguien absuelto o de absolver a alguien en un juicio mercantil porque no debe ese dinero, o de apoyar a una empresa, o de extinguirla, o de mandar a alguien y privarlo de la libertad, etcétera, cuando estás en la soledad de la decisión, pues digo, si no tienes una verdadera vocación en la judicatura, es complicado y sienten miedo la gente. Pero pues digo, hay muchos muy poderosos que han sido sentados en el banquillo de los acusados en el Tribunal Superior, ¿verdad? Pero muy poderosos. Estoy hablando desde un presidente de la República, por ejemplo. Te estoy hablando de juicios que se promovieron por secretarios de Estado o casos familiares de un procurador general de la República. En fin, gente a la que, pues digo, en ese momento, pues digo, pueden hacerte mucho daño por su influencia y su poder que tienen. Y ahí está el juez. Mientras el juez actúe bien, no pasa nada, ni con la delincuencia ni con nadie. Y entonces tú, que has estado en el núcleo de la justicia mexicana por tantos años, ¿qué le dirías a una persona que ha perdido por completo la fe en la justicia de nuestro país? Mira, Nadia, es tan difícil recuperar, es tan difícil lograr que la gente confíe en la judicatura. Y te vuelvo a repetir, si todos los días se dictan 1000 sentencias en la Ciudad de México, perfecto, 500 perdieron el juicio, y 500 ganaron el juicio. Y de los que perdieron el juicio, ve tú a saber el foro, los abogados, qué es lo que le dicen al cliente. Nunca le van a decir la verdad, lo perdimos
porque la verdad es que no teníamos razón. Bueno, 10 años de presidente del tribunal, 35 años dentro del Tribunal Superior, y nunca escuché a un abogado que le dijera a su cliente, perdimos porque no teníamos razón, o perdimos porque no supe yo plantear adecuadamente el juicio, perdimos porque no te pude defender correctamente. Nunca lo oí, jamás oí yo eso. Siempre era el juez se vendió, el magistrado se vendió, recibieron dinero, y eso hace, pues digo, que la gente se vaya con un pésimo sabor de boca. Pero ahí están los tribunales, la nueva concepción de la justicia oral, por ejemplo, pues eso ha evitado muchísimos casos de estos comentarios y esto del desprestigio. Yo siento que hemos recuperado, pero un poco el tema de la confianza con los juicios orales. Pero ahí están los críticos sin razón, los críticos sin fundamento. No sirven los juicios orales, no son justos, es la puerta giratoria. Y en lugar de agarrar y corregir los problemas que tienen el desenvolvimiento del juicio oral, se pueden criticar sin ningún fundamento. Y eso no avanza, no progresamos. Mientras tú critiques sin aportar una solución, mejor no critiques, porque causas daño. Y de lo que se trata no es de hacer daño, es de seguir con el tema de la justicia oral adelante. No tiene marcha atrás la justicia oral. Y sería muy triste que alguien en el gobierno actual de México le diera marcha atrás a los juicios orales, porque han costado muchísimo dinero y mucho esfuerzo y mucho tiempo invertido en la justicia. Y desprestigio que hemos sufrido por culpa de las policías, por ejemplo, que no están bien entrenadas. La judicatura respondió integralmente y al 100% de la reforma constitucional que emprendió desde el entonces del presidente Calderón. Edgar, en todos estos años que fungiste como presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿hay alguna experiencia que recuerdes de manera especial? Una experiencia buena fue el día que dimos con el mazo de juez la entrada en vigor al sistema oral dentro de la Ciudad de México. Siempre dije yo que no queríamos ser los primeros en ser la entidad federativa que implementara los juicios orales, pero tampoco queríamos ser los últimos. Este mazo que se dio, el mazazo, el martillazo que se dio, para decirlo coloquialmente, se dio en el Monumento a los Niños Héroes en un foro que fue espectacular, en donde dicté yo un discurso diciéndole a todas las autoridades del país, en donde estábamos todos los jueces togados, porque salí con mi toga, es muy emocionante. Salí con mi toga a decir el discurso y decirle al pueblo de México que la Ciudad de México había emprendido ya la reforma y que se iba ya a implementar, con todos los problemas que eso implicaba. Los magistrados y jueces íbamos togados todos, y fue un evento muy bonito. Se dio a las 12 de la noche de un 16 de enero, y a las 12:01 entró en vigor la reforma. Y créeme, Nadia, que fue un momento muy bonito, muy interesante, muy satisfactorio. Tenemos otros momentos satisfactorios, particularmente uno que pasó desapercibido para los medios, pero el día que pude conectar yo a los jueces de lo familiar al sistema de la Comisión Nacional Bancaria para poder retener pensiones alimenticias de madres que no recibían pensiones. Eso se hace ya actualmente por internet, y en un minuto tenemos congelada la cuenta del truán que no cumple con el hijo al que no mantiene. Y antes eran días, semanas para poder obtener ese día. Fue muy emocionante para mí porque, pues digo, si piensas tú que hay más de 40,000 juicios familiares tramitados en el tribunal, que son 17 pisos de un gigantesco edificio que está a un lado de la Cancillería y frente a frente con el Museo Memoria y Tolerancia, que para mí tuvo un significado eso de estar frente a frente en ese maravilloso museo, que mucho representa para toda la humanidad, ¿no? Pues piensa, son 40,000 juicios los que se llevan al año en materia familiar, y que el juez pueda levantar o que pueda agarrar el teclado, tun, 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 y te congela la cuenta en ese momento para hacer garantía de la pensión alimenticia. Fue muy emocionante ese momento, muy, muy emocionante ese momento. Edgar, si pudieras elegir un solo problema de la sociedad mexicana
Para que este sea resuelto de manera inmediata, ¿qué problema sería? Yo creo que los asuntos familiares, los asuntos del orden familiar son muy sensibles. Si yo tuviera la oportunidad, si yo me remontara al año de 1963, que fue cuando yo entré al tribunal, te estoy hablando de mucho antes de que tú nacieras en fin, ya estoy hablando de la prehistoria en este momento. Y cuando yo tuve la opción a qué materia me voy a dedicar, no pude con la materia familiar. Es muy cruel, es muy triste, es muy, digamos, injusta, sobre todo para los menores, ¿no? Sí, es una materia que a mí nunca me gustó. La materia penal, lo mismo, ¿no? Y yo por eso me dediqué a la materia civil, que es, digamos, en la justicia la más light, pero importante también, porque, te digo, destruyes empresas o las revives o se toman decisiones en las tres materias muy importantes. Pero yo creo que la materia penal sería a la que más impulso le dimos en el tema de mediación. Se oralizaron muchas de las materias, de la materia familiar, muchas acciones de derecho familiar se oralizaron y se pueden resolver rápidamente. Si te platico adopciones que se daban en 20 minutos, maravillosas adopciones que se daban ya a entregar a los niños, que el juez bajara con su toga y le entregara a la pareja, y bien, son cuestiones, y eso está sucediendo ahorita todos los días, los puedes ir a ver mañana. Mañana todo el mundo que nos está oyendo puede ir a hacer un tour adentro de los juzgados para ver juicios orales penales, que ya son una realidad. Juicios orales mercantiles, podemos resolver un asunto mercantil hoy en 90 días, cuando tardaba 3 y 4 años la solución de un asunto mercantil. Y seguramente quien me está oyendo ha de decir, no, yo tengo un caso que ya tiene 3 años. Pues sí, un caso que tiene 3 años, defendido por un chicanero que se defiende con las cuestiones legales que te permite el Código Procesal, ¿verdad? Los pillos, no hay duda, siempre van a existir. Finalmente, Edgar, en algún momento expresaste tu opinión sobre el sistema de conciliación y arbitraje que existe dentro de la comunidad judía. ¿Me podrías decir de nuevo qué opinas sobre este sistema? Mira, desde que yo era juez y más tarde fui designado magistrado del Tribunal Superior y formé planta de los 50 magistrados que éramos en aquel entonces, hoy son 79 magistrados, siempre le aposté yo al tema de la mediación. No hay mejor forma que resolver un conflicto en que las dos partes sacrifiquen un poco de lo que exigen, se pongan de acuerdo y eviten tener que llegar a tribunales. La mediación nunca fue tema para el Tribunal Superior, nunca le dieron la importancia hasta que llegué yo a la presidencia a darle el peso. Pero ¿en dónde me inspiraba yo del éxito de la mediación? En la comunidad judía. O sea, tú veías como muy pocos casos de la comunidad judía subían a tribunales. ¿Pero por qué? Si la comunidad judía tiene una actividad económica muy importante y tienen una empresa, una presencia en el Producto Interno Bruto brutal, que ni la misma comunidad, estoy seguro, tiene conciencia del engranaje que se mueve dentro de las empresas que maneja la comunidad judía. Y yo veía que no llegaban asuntos. ¿Por qué no llegan? Pues por la eficacia del tema de mediación que tienen en la comunidad. Y que cada vez que me asomaba yo a ver los éxitos, pues digo, eran maravillosos. Y por eso me involucré en algunos procedimientos y tuve tanto contacto y de ahí me inspiro para sacar la ley de mediación para la Ciudad de México, que fue copiada y que hoy es una ley nacional de mediación. O sea, esta fórmula de la mediación de la comunidad llevada al cuerpo legislativo, hoy podemos decir todos los que formamos parte de esta comunidad, decir que nosotros aportamos algo a lo que es hoy la ley nacional. ¿Sí me explicó? Y siempre la mediación es la mejor forma de arreglar un conflicto. Siempre es un tema de civilidad, es un tema de madurez, es un tema de respeto y de ganas de no estar enfrente de un juzgado que siempre causa incertidumbre y molestia. Y ojalá este tema de la mediación se aplicara, digamos, con más eficacia. Hoy tenemos un edificio en el Tribunal Superior que nosotros construimos precisamente solamente dedicado a la mediación. Y lo mismo, capacitamos a mediadores privados, les damos una patente después de un curso para que puedan ellos mediar, digamos, extrajudicialmente.
Y la mediación a la que lleguen ellos tiene efecto vinculatorio y el juez está obligado a respetarla y a ejecutarla en sus términos, como si el mediador hubiera sido juez y como si el mediador hubiera dictado sentencia. Todo eso, ¿de dónde me inspiro? Del tema comunitario. Porque si aceptan una mediación y no se cumple, hay sanciones de tipo religioso, de tipo social, de tipo económico. Entonces, ten cuidado en aceptar una mediación en la comunidad porque digo, no te va a ir bien si no la cumples. Y te va a ir muy bien si la cumples. Y exactamente esa fórmula del te va bien o te va mal está hoy en la Ley Nacional de Mediación. O sea, son cuestiones de influencia social importantes, pero muy importantes. ¿Por qué razón? Porque hoy se están mediando miles de asuntos que ya no llegan a tribunales. Así es. De pronto una persona o una comunidad entera puede servir de inspiración para alguien y ni siquiera enterarse. Pues Nadia, de veras que no se han enterado porque no quieren. Pero yo ya van en 2 o 3 discursos que doy dentro de la comunidad, ¿verdad? Cuando era importante que me invitaban, ya no me invitan tanto. Y yo siempre decía muy orgulloso de que deberían ver esto que es maravilloso y de que deben fortalecerlo más además adentro de la comunidad. Pues gracias, Edgar, muchas gracias por tu tiempo, pero sobre todo por todos tus años de servicio a México. No, hombre, muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes de que me den la oportunidad de poder hablar ante una cámara y ante una audiencia tan selecta como es toda la comunidad. El poder expresar pues estas ideas de este tribunal que hay en la ciudad, de los tribunales que tiene la comunidad internamente. En fin, siempre es muy emocionante volver a tener esas vivencias pues que llenaron mi vida y que hoy forman parte de mi pasado. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Gracias.